7 operaciones. Eso es lo que duró mi mejor sistema antes de que yo lo destruyera con mis propias manos en la operación número 8. Era un sistema que había validado con 200 operaciones en backtest. 40% de acierto, ratio 1 a 3, matemáticamente ganador. Y lo sabía, lo había comprobado. Y entonces llegó el momento de ponerlo en real. Operación 1, pérdida. Operación 2, pérdida. Operación 3, pérdida. 7 operaciones seguidas perdiendo un R cada una. Menos 7 R en 2 semanas. Y ahí, en la operación número 8, mi cerebro tomó una decisión brillante. Digo, esta vez doblo el lote, recupero todo de golpe y vuelvo a empezar. Resultado, menos 15 R en una sola operación. Mi cuenta en menos 22 R y el sistema abandonado para siempre. Años después, hice los números. Si hubiera seguido el plan sin tocar nada, las siguientes 12 operaciones me habrían dado más 25 R. Habría terminado en positivo, pero nunca lo supe, porque rompí el sistema exactamente en el peor momento posible. Y ahí está la clave de lo que acabas de contar, Albert. No es que el sistema haya fallado, es tu cerebro que decidió que 7 pérdidas seguidas eran suficientes, aunque el backtesting te estaba diciendo que podían llegar a ser 15. En ese momento que describes, ese momento donde dices una más, pero esta vez duplico el lote y recupero todo, eso no es una decisión racional. Es una fuga emocional disfrazada de lógica. Y lo cierto es que todos hemos estado ahí, absolutamente todos, viendo cómo el sistema da una pérdida tras pérdida, sintiendo que hay algo que hacer ya. Pero si no, la cuenta se va a fundir. El problema es que ese algo que hacemos normalmente es justo lo que nos destruye. Exacto, y aquí está la paradoja que quiero que entiendas hoy si no te llevas nada más de este episodio. La mayoría de traders no pierden por su sistema, pierden por el momento exacto en que deciden dejar de seguirlo. Hay estudios, hay datos, hay miles de historias como la mía donde el sistema era ganador, pero el trader no llegó a verlo porque lo rompió en la operación 7, o en la 12, o en la 15. Y lo peor de todo es que muchas veces lo rompen justo antes de la racha que lo habría validado. ¿Cuántas veces has visto eso, Albert? Alguien que abandona un sistema después de 8 pérdidas y luego descubre que las siguientes 5 operaciones habrían sido ganadoras. Muchas, demasiadas, y no es mala suerte, es un patrón sistemático, porque nuestro cerebro está diseñado para protegernos a corto plazo. Cuando ve una racha de pérdidas, activa todas las alarmas. Peligro, para esto, cambia algo, ya. Y al final esa urgencia, esa necesidad de hacer algo inmediato para dejar de sangrar, es exactamente lo que mata nuestra cuenta en un largo plazo. Entonces, hoy vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a entender por qué tu cerebro quiere salvarte a corto plazo, aunque eso signifique matar tu cuenta en el largo plazo. Porque esa operación número 7 te duele tanto que estás dispuesto a romper todo el plan. Y segundo, y más importante, vamos a darte un protocolo concreto para blindar las próximas 20 o 30 operaciones frente a esa reacción, para que puedas llegar al final del experimento sin tocar absolutamente nada, aunque duela, aunque queme, aunque tu cerebro te grite que pares. Porque si consigues hacer eso, habrás hecho algo que el 95% de los traders nunca logra. Pues empezamos. Bueno, Albert, bienvenido. Bienvenidos todos a este episodio de Trading Antifrágil. ¿Qué tal estás? Muy bien, tema interesante para hoy que desarrollaremos porque es importante y afecta a todos. Igual podemos identificarnos distintos roles, ¿vale? Si te parece. Yo me voy a poner, me voy a poner el pellejo de ese trader novato, ¿no? De ese 90 y tantos por ciento de operadores que no respetan su sistema, ¿no? Y claro, al final hay que tener en cuenta que tras 5, 6, 7 pérdidas seguidas, la presión es alta, ¿no? Y la tensión que sientes es extrema, empiezas a dudar absolutamente de todo, no tienes confianza, no tienes certeza, no sabes dónde buscarla, ¿no? Y crees que está fallando todo menos tú, es decir, que está fallando el sistema, ¿no? Ese operador, digamos, necesita protegerse, ¿no? Necesita evitar, mitigar ese dolor, mitigar ese calor de esa
de esa octava futura pérdida que asoma detrás de su cabeza, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer es cambiar algo para que esa operación no sea perdedora, ¿no? Y cambia el sistema, lo mueve todo, y entonces es cuando de alguna forma se desvirtúa pues, todo lo que está haciendo. En esencia, bajo mi punto de vista, al final es supervivencia, es decir, su amígdala lo está controlando, lo está intentando proteger, ¿no? De ese dolor que está elucubrando a futuro, ¿no? Esa siguiente pérdida. O sea, no es que sea un cobarde, no es que se esté amilanando, simplemente no se está dejando llevar por la lógica, por la razón y por su sistema. Se está dejando llevar por la respuesta emocional de la amígdala y, sobre todo, por ese miedo, ese instinto de supervivencia. ¿No te parece? Sí, no, totalmente. Al final, el instinto de supervivencia hace que se quiera autodefender. Pero claro, eso para el trading no es compatible, ¿no? Tenemos que trabajar eso y apartarnos un poco de ese tipo de mentalidad. Porque al final, si no lo sistematizas, es muy complicado. Es decir, siempre tienes la tentación de caer, ¿no? En esa trampa. Por lo tanto, ahí el tema está en sistematizar, es decir, que generes un plan adecuado y con ese plan, pues a partir de ahí puedas ir más dirigido para no caer en esas tentaciones. Cuando tu cabeza está, digamos que ocupada, ¿no? En unas tareas que tú le das con un protocolo, en una serie de preguntas, pues tu cabeza no se dispersa y tampoco es tan fácil caer en ese disparador, digamos, natural que nos induce pues, a ese instinto de supervivencia, ¿no? Está ocupado en otras cosas. Es como que tienes una persona ahí ocupada y mientras está ocupada, pues no molesta, ¿no? En este caso, pues evidentemente no creará ruido si lo mantienes enfocado a algo que eso sí, tiene que ir dirigido al objetivo que estás buscando. O sea, esa idea de sistematizar, estoy de acuerdo en que tiene que ser la forma, pero claro, desde mi perspectiva, ¿no? De novato, ¿no? De ese operador que está sufriendo esa parte, claro, es muy complicado desligarte de esa presión emocional. Ahí, o sea, tu cabeza está tan atrapada en el miedo a esa siguiente operación que está pensando, si como continúe así, destruyo la cuenta. ¿No? O sea, tengo que cambiar algo porque es que no, o sea, tengo que cambiar esta inercia, o sea, no puedo seguir en esta deriva de un drawdown, ¿no? Entonces, claro, para ese operador inexperto es muy difícil girar eso y es muy difícil mirar a otro sitio porque está tan bloqueado, ¿no? Está tan centrado en las pérdidas que ha tenido y está tan pensado, está tan obsesionado con la futura pérdida que puede surgir que no va a ser capaz de sistematizar. Ahí es complicado. Y entra, pues eso, en cierto ruido de, bueno, pues puedo ser flexible, ¿no? Como hago un trading discrecional, pues puedo cambiar cosas, pequeños matices, ¿no? Y buscamos esa idea de expertise, ¿no? De ser un auténtico profesional, ¿no? Donde voy a saber qué va a ocurrir en el mercado, ¿no? Y te vas apartando cada vez más de tu sistema, de tu sistematización. ¿No? Entonces, es complicado, es cierto que es el camino que hay que seguir, pero claro, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo enfoca? Claro, al final, el tema de la flexibilidad es una trampa, ¿no? Es que tu cabeza entiende que es la forma de desestresar, un poco de reaccionar, y ese es el verdadero, digamos, punto crítico, ¿no? La trampa en la que uno puede caer, ¿no? Al principio. Claro, el tema es que tiras quizá a la parte de flexibilidad por el hecho de que el seguir un plan no te ha llevado a buen puerto, ¿no? Ujú, Es decir, has tenido primera, segunda, tercera, cuarta operación alineadísimas y ujú, todas en pérdida, ¿no? ujú, Y dices, ¿para qué narices voy a seguir el plan? Porque el plan no me está llevando donde quiero. O mejor dicho, eso me está dañando ujú, emocionalmente, me está creando una herida. Tengo que tirarlo por otro lado. No quiero esa herida, con lo cual lo que busco ahora es, bueno, irme a flexibilizarlo, ¿vale? Porque entiendo que tengo que encontrar una solución.
Y esa solución es ser flexible, ¿no? Claro, eso es una falsa sensación o digamos que una alternativa que no es para nada interesante, ¿no? Al final, debo entender que una operación, 2 operaciones, 3 operaciones, 4 operaciones es una pequeña muestra dentro de lo que es digamos, una muestra representativa dentro de lo que es la ejecución dentro de tu trading. Con lo cual, no pasa nada. Si 4 operaciones son negativas, tampoco tiene tanta significancia. De hecho, deberías tener un grupo de operaciones suficientemente grande y representativo como para que se mostrara esa probabilidad que tú tienes medida en base a tu trading plan. Y ahí es donde tienes que mantener la espera. Es decir, si salen operaciones negativas, tienes que un poco em, generar ciertas adaptaciones a nivel emocional para poder subsanar eso. Quizás con ayuda, quizás, pero tienes que pasar por ese momento. Porque si no pasas por ese momento, quiere decir que no va a llegar la racha positiva. O mejor dicho, quiere decir que no se va a expresar la probabilidad. ¿Vale? Eso, claro, también se entiende que dentro de la cabeza de un novato, pues no es tan fácil, ¿vale? Es un tipo de reacción o de adaptación que ni tan siquiera es natural, ¿no? Claro, en ese sentido, ¿cómo reacciona un novato? Porque la manera de reaccionar de autosabotearse relativamente es bastante lógica. O sea, tiene su lógica. Pero ¿cómo pasa por esa parte? O sea, ¿qué tipo de experiencia tiene que haber para que le cree como un cambio de chip? Hay un tema de impaciencia, o sea, él lo ve muy real, ¿no? Al final han sido 7 operaciones, ¿no? Y a pesar de que su lógica le dice que no hace falta un volumen mayor para poder expresar la estadística, él solo está pensando en esas 7. Él solo está pensando en el dolor que ha sufrido con esas 7. Entonces, todo ese trabajo de paciencia, de saber esperar, de saber dar tiempo a que el mercado y a que la estadística se exprese, todo eso es muy difícil de ejecutar para ese operador novato porque él quiere ganar a toda costa, él quiere obtener un resultado y lo que está obteniendo es lo contrario a un resultado. Entonces, duda absolutamente de todo, no tiene confianza en nada. Es como una huida hacia adelante. Él necesita cambiar algo, ¿no? Para que, de alguna forma, los números, bueno, ni siquiera son los números, sino el resultado puntual de esa operación le demuestre que está haciendo ahora lo correcto. Y claro, tienes que volverte extremadamente frío para asumir e interpretar cada operación simplemente como un número, ¿no? Claro, nosotros como humanos, que somos totalmente emocionales, ¿no? O sea, no estamos diseñados para eso, no estamos preparados para eso. Es un trabajo que tienes que hacer. Tienes que aislarte del resultado puntual de una operación o de una racha, ¿no? Y pensar en el largo plazo. Es muy complicado. Bajo mi punto de vista, es muy complicado. Claro, No imposible, pero complicado. totalmente. Bien, y es que y esas reacciones pueden ir por muchos lados. Al final, esas reacciones de autosabotaje pueden ir, en ese sentido, adulterando la secuencia estadística, como estamos viendo, ¿no? Pero podríamos ver otro tipo de cosas, como por ejemplo, buscar perfeccionar lo que ya estás haciendo, ¿no? Ujú. Podría haber un caso en el que, pues simplemente estás cambiando tu plan. Tú tienes una serie de patrones, ¿no? En tu plan y lo que haces es, puesto que has tenido una racha negativa, decir, vale, pues mira, estos patrones no han funcionado, con lo cual tengo en mente ahora, viendo el mercado, que funcionaría mejor esto otro. No lo tengo ni en el trading plan, ¿vale? Pero voy a hacer porque me parece que será mejor que lo que está resultando mal al final en operaciones negativas. No lo tengo en el trading plan. Si no lo tengo en el trading plan, quiere decir que al final no ha pasado una parte de backtesting, una parte de alguna forma, confirmación de que eso me genera una ventaja. Pero es igual. O sea, yo lo hago porque naturalmente me tengo que defender del daño que me está generando. Eso por un lado, ¿vale? Ah, ahí estamos viendo también en la historia inicial
que lo que hacía era doblar, ¿no? En este caso, Correcto. doblar ese lote. Pero puedo también tener una actitud de sobredefensa, ¿no? De defenderme, pues, digamos, con más extensión. Y es decir, en lugar de doblar, quiere decir que quiero ahora tener la experiencia de un beneficio y un beneficio rápido. Y Ujú. digo, voy a buscar menos que una R1, ¿no? Y lo que voy a buscar es la mitad de una R, por ejemplo. Es decir, que voy a un profit que es la mitad del riesgo en el que estoy entrando en la operación. Es un 0,5 R, ¿no? Sí. Ah, eso, para mi cabeza, es bueno. ¿Por qué? Porque para mi mente, mi mente dañada necesita como cierto aire, ¿no? Y lo que busca es tener una gratificación, al menos momentánea, de que puedo hacerlo, ¿no? Puedo sacar una operación en beneficio, porque estoy relacionando las dos cosas, ¿no? Mi valor como trader y la operación en beneficio. Cuando, evidentemente, sabemos que eso no es así. Pero tienes una reacción ah, que de alguna forma eh, es lógica que tenga en mi mente. ¿Qué ocurre? Que aunque saque la operación en positivo, Ujú. pues al final esa operación en positiva no va a sacar de nada. O sea, imagínate que cubrirá la mitad de una pérdida, porque estoy en esa R 0,5. Sí, Y estás intentando buscar un sesgo de confirmación, algo que te demuestre que estás haciendo lo correcto. Cuando realmente, en el fondo, tú sabes que estás haciendo lo correcto, lo que pasa es que no eres capaz de verlo, ¿no? Y, eso lo comentábamos, creo recordar que en algún episodio anterior donde incluso poníamos algún ejercicio práctico relativo a ello. Pero fíjate que al final todo esto deriva de que el operador, en este caso el operador inexperto, está totalmente centrado y enfocado en el resultado puntual, ¿no? Es decir, no es capaz de ejecutar con disciplina porque la condición de lo que ha ocurrido antes le está nublando el juicio, ¿no? Y le está haciendo o bien cambiar la relación de reto y riesgo, o aumentar el riesgo, o no entrar por miedo, o lo que fuere, cualquier opción, ¿vale? Pero le está haciendo saltar el sistema. Si existiese una forma que desde el punto de vista de lo que es observación del mercado no es factible, pero si existiese una forma de poder meter la operación y no saber el operador cómo ha sido esa operación, si ha sido en profit o en stock, ¿vale? Si existiese una forma de lograr eso, no habría este problema, no existiría ese problema, porque no tienes el condicionante que te está diciendo lo que ha ocurrido antes que ha pasado. Es decir, lo que quiero decir, si fueses capaz de ejecutar sin mirar tus números, sin prestar ningún tipo de atención a tus números, a tus resultados inmediatos, ¿no? Entonces sí que podrías centrarte en lo que realmente tienes que centrarte, que es la ejecución. Ahí estaría una forma de lograrlo. Como evidentemente tú metes una operación y luego al cabo de un rato se da otra, tú sabes qué ha ocurrido, ¿no? Puedes inferirlo, puedes deducirlo, ¿no? Es decir, eso no es factible lograrlo desde el punto de vista de observación del gráfico o del mercado. Pero lo que sí que tenemos que intentar es amueblar nuestra cabeza para que de alguna forma eso no nos perturbe. Porque si entendemos que lo que realmente se está haciendo no seguir el sistema y no ser sistemático y por tanto no ser disciplinado es el hecho de que el resultado anterior de una operación o de una racha de operaciones te está generando una perturbación en tu operación lógica, en tu forma de operar, entonces, si eres capaz de quitar esa variable de la ecuación, entonces va a ser todo mucho más sencillo. Conclusión, tienes que llegar a recomponer tu cabeza, ¿no? O tu forma de pensar o tu forma de estar frente al mercado en el sentido de que el resultado puntual de X operaciones no te perturbe. El resultado más inmediato, ¿no? De dónde está tu curva de equity en ese momento tampoco te perturbe, ¿no? Tú simplemente ejecutas, ¿no? Y ya habrá otro momento para poder analizar eso. Eso es lo difícil, ¿vale? Pero lo cierto es que ese es el único camino posible. La forma de hacerlo, pues bueno, al final puede haber muchas, ¿no? Puede haber muchos trabajos particulares, de apoyarte en mentoring, apoyarte en todo tipo de experiencias de otros, intentar sistematizar, intentar buscar reglas lo más acotadas posibles. Es decir, puede haber muchas formas y cada uno tiene que encontrar la forma en la cual resuena, pero lo cierto es que hace falta eso, porque si no vas a seguir atrapado constantemente. bueno, esa es la idea nuestra, ¿no? O sea, aportar esas ideas
respecto al trabajo que uno pueda hacer, ¿no? Sistematización, pues mentoring, de alguna forma seguimiento, de alguna forma. Ese trabajo que no es tan visible y que tiene mucha más relevancia que el que es tan visible, ¿no? Que es puramente el técnico de gráficos, ¿no? Porque fíjate que ese reseteo mental del que hablas, ¿no? Claro, lo que hablabas es como si uno fuera capaz de hacer un reset, ¿no? Tuviera un botón de reset y en cada operación o cada día, borrón y cuenta nueva, ¿no? Ojalá. O sea, esto, por ejemplo, una máquina es lo que hace, ¿no? No tiene ningún significado lo que ha ocurrido antes, a no ser que la programes para eso, pero no tiene ningún significado, actuará de la misma forma, o sea, no va a padecer la pérdida anterior. El hecho de padecer la pérdida anterior, por ejemplo, en la historia nos da esa idea de que pues ese sesgo de recencia, ¿no? Que estabas comentando también, que hemos comentado en otros capítulos, puede tener mucha afectación. Fíjate que si además unes el sesgo de recencia con el de negatividad, pues evidentemente 3 operaciones, 4 operaciones negativas son las últimas que he visto además. Evidentemente en mi cabeza es, tengo que defenderme, ¿no? Hemos hablado de esa opción de doblar para recuperar. Hemos hablado de esa opción de cambiar algo que no estaba previsto, cambiar un patrón. Hemos visto también el hecho de buscar gratificación rápida por buscar un recorrido súper corto y que me dé pues esa gratificación que al final me perjudica porque no estoy ni recuperando ni tan siquiera una pérdida, cuando siempre estamos, ¿no? De alguna forma estamos recomendando que estés en una relación 2-1, ¿no? Una R2, porque al menos con una ganancia estás recuperando, o sea, podrías tener 2 pérdidas, ¿no? Y eso te da emocionalmente. Otra cosa son temas numéricos, que evidentemente puede haber una R1 que sea rentable. No estamos diciendo que no. E incluso una 0,5 puede ser rentable, pero emocionalmente es un problema, ¿vale? Estamos hablando más de eso, ¿no? Puramente de la parte numérica. Pero incluso hay otra más, otra trampa que te puedes hacer, que es algo que probablemente todos hemos vivido, que al final es querer filtrar, ¿no? Decir, vale, pues con que estas me han salido mal, la siguiente voy a asegurar que sea buena, ¿no? O sea, esa sensación de decir, no, mi cabeza, no, esta no está bien, no me gusta, esta no es bonita, ¿no? Y entonces la quitas, no dices, no, esta no. ¿Cómo narices vas a saber si esa es positiva o no? Bueno, evidentemente, por pura naturaleza del mercado es imposible que lo sepas. Pero tu cabeza no lo entiende así. Tu cabeza entiende que vas a asegurar, ¿no? A gol seguro, ¿no? Es como un partido de fútbol, lo que sea, que vas a lo seguro. Dices, no, coño, lo seguro será cuando se haya dado el resultado, porque antes no hay nada seguro. Y ahí puede generarse una trampa que, sin duda, todos hemos caído en las redes de esa trampa. Al final, hay una cosa muy clara, ¿no? Que al final no puedes tener en cuenta los números de un sistema en base a que tú estás recibiendo alguna sensación, ¿no? En base a esa operación eh, que estás viviendo ahora. Al final, es que esto es muy complicado porque se mezcla la parte numérica, la parte un poco emocional, y tenemos que aislarnos, ¿no? De un poco de todo eso. No tenemos que dejarnos llevar por lo que sentimos, ¿no? Em, lo vemos muy claro en cosas que no son el trading, pero en el trading luego no lo trasladamos, ¿no? Al final, fíjate que sería lo mismo que en un casino, ¿no? Cuando ven que hay 3 personas que una tras otra están sacando ahí la máxima ganancia de la ruleta, no la cierran, ¿no? Si fuéramos nosotros, probablemente la cerraríamos. Digamos, me tengo que defender, ¿no? Si lo trasladamos en el trading, lo haría así. Yo tengo que actuar como un, digamos, como un negocio, ¿no? Esto es un negocio al final del trading. Y muchas veces el gran problema es que lo trato como si no fuera un negocio, como si fuera una dedicación, un hobby en el que me lo quiero pasar bien. En un negocio, ojalá te lo pudieras pasar bien todo el tiempo, pero ya sabemos que no es siempre así.
con lo que tienes que manejar esas situaciones con números, con algo que te refuerce lo que tienes que hacer, tus protocolos, tu forma de actuar. Al final, tengo que aprender eso. O sea, tengo que llevarlo como un negocio, puramente un negocio. Y ahí has señalado una cosa súper interesante a mi modo de ver, y es el hecho de que, o sea, ese aspirante a trader, ¿no? Ese aspirante a consistencia, ¿de acuerdo? Em, mm, Está atrapado emocionalmente, ¿de acuerdo? Entonces, está atrapado emocionalmente y no es capaz de gestionar esa respuesta de autoprotección que está generando su mente. Sin embargo, lo que está buscando para solucionar ese bloqueo, para salir de esa racha perdedora, lo que está buscando es una respuesta emocional. Es decir, ¿no? Filtro las operaciones, en el ejemplo que ponías antes, ¿no? Porque esta me da una sensación diferente, ¿no? No me acaba de convencer. Es decir, está buscando un aspecto subjetivo y totalmente guiado emocionalmente de cómo operar en ese sentido. Y lo que no se le ocurre, que quizás es lo que debería hacer, es acudir a sus números. Es decir, tú necesitas frialdad, porque necesitas ser disciplinado y ejecutar con frialdad. Sin embargo, por un lado, estás atrapado emocionalmente, porque no eres capaz de gestionarlo. Y lo que no haces, que es lo que deberías hacer, es, bueno, pues como estás atrapado emocionalmente, acude a tus números. Ten delante de tu operativa tu backtesting para que sepas si un drawdown de 7 operaciones perdedoras seguidas es asumible o no es asumible. El poder reflejar y acudir a esos números que son fríos, que te hacen poner los pies en el suelo, te permiten de alguna forma darte cuenta de si todavía estás en el camino de tu sistema, si realmente estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, es la única forma en la cual puedes apoyarte, ¿no? Y esto, o sea, lo hemos comentado con muchos entrevistados, con Víctor, con el psicólogo del trading, comentaba el hecho de, sí, sí, parte de gestión emocional puedes tener, parte de respuesta emocional, pero acude a tus números primero, a ver si realmente, ¿no? Esto o sea, está cumpliendo lo que está ocurriendo en el mercado, cumple dentro de tu directiva, dentro de tu estadística. Porque si cumple, si está dentro de tu estadística, entonces eso te va a dar tranquilidad. Evidentemente, las 7 pérdidas las tienes, ¿no? Y el dolor emocional que puedas tener está ahí, latente. Pero tú sabes, te arroja cierta tranquilidad en el sentido de, bueno, vale, sí, he tenido 7 operaciones perdedoras, pero estoy siguiendo el sistema, ¿no? Y el sistema me dice que en el largo plazo obtendré un beneficio X, el que fuere. Seguir muy atentos al episodio, pero recordaros que tenemos un manifiesto del Trade Antifrágil que podéis descargar en tradeantifrágil.com. Ahí tenéis en la descripción, aquí en pantalla, comentario destacado. Tenéis cómo descargarlo y ahí se os da un poco el paso a paso del camino que sigue pues, un trader para hacerse realmente antifrágil. Leerlo, gratis, descargarlo. Seguimos con el episodio. Creo que esa es la forma en la cual, siendo presa de la parte emocional, puedes tratar de aterrizarte un poco, puedes tratar de buscar un poco el apoyo, ¿no? Y poner los pies, como digo, en el suelo para poder darte cuenta de, no, lo que tengo que hacer es seguir ejecutando. No tengo que saltarme nada, no tengo que cambiar mi ratio, no tengo que doblar operaciones, no tengo que hacer nada, tengo que seguir haciendo lo mismo, aunque la siguiente sea perdedora. ¿Por qué? Porque la estadística me lo respalda, ¿vale? Entonces, te apoyas en ese respaldo que te dice tu Excel, ¿no? Y luego, en el largo plazo, los números serán los que se expresen. Creo que es la única manera, o a priori la manera más inmediata de poder salir de ese bloqueo inicial que te lleva a cambiar cosas, claro. Vale, sí, o sea, claro, estamos dando al final como una resolución súper interesante, una conclusión interesante, pero que aquí el problema es que lo que vemos justamente en la práctica es lo contrario, ¿vale? Y lo que cuesta más es justamente darse cuenta de todo esto. Al final, fíjate, tú como formador, que has visto a muchos alumnos también en ese proceso, Ujú. ¿cuántos crees, cuántos has visto al final que, que hayan sufrido ese mismo proceso? Es decir, que llevan X operaciones de pérdidas y al final después lo dejan, después
ven que tendrían la racha positiva. Es decir, lo dejan, la típica sensación muchas veces, ¿no? En alumnos es directamente, yo entro en real y entonces el mercado cambia. Y entro y entonces entran todas las pérdidas. Claro, entonces paro, ¿no? Y Ujú. después miras y dices, coño, pues si después te venían todas las positivas. ¿Cuántas veces has visto eso, Josean? Muchísimas, muchísimas. 9 de cada 10, un 90% tranquilamente. Pero, y ojo, o sea, no solo operando en real, incluso validando un trading plan personal para llevarlo a simulado, para demostrarte que eres capaz de ejecutar con disciplina eso en simulado. Ahí también, o sea, se puede E descarrilar de incluso, la misma perdona, forma. e incluso en backtesting. Ah, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, esa es la otra, el otro gran engaño. Es decir, o sea, no, no, por supuesto, esta la coloco, ¿no? Y esta no la coloco, ¿no? Y lo cierto es que, si te paras a preguntar: "¿Pero por qué haces eso?", no tienes una respuesta. O sea, tu cerebro no es capaz de argumentar por qué haces eso, ¿no? Lo mismo si estás jugando al solitario, ¿no? ¿Por qué te haces trampas? Tú no sabes responder a esa pregunta, ¿no? Hay algo ahí que tu ego dice, no, no, esto no puede ser así, ¿no? Se siente amenazado, ¿no? Y tiene que protegerse. Pero eso se da muchísimo. Y de ese 90% que entran en esa deriva, o sea, un porcentaje también altísimo, tanto si hablo de simulado como si hablo de real, me da igual, pero un porcentaje altísimo sigue en esa rueda cambiando cosas, prueba una cosa, no consigue obtener el resultado que quiere o entra en esa deriva de la racha perdedora, ¿no? Cambia otra cosa, ¿no? Vuelve a ocurrir lo mismo, cambia otra cosa, vuelve a ocurrir lo mismo, cambia otra cosa. Es decir, em, ocurre muchísimo, hasta que realmente hay un porcentaje pequeño de aspirantes a traders que se da cuenta de que lo que tiene que hacer es ejecutar con frialdad, ¿vale? Ejecutar con disciplina lo que realmente tiene que hacer. Y ahí es donde realmente luego surge el resultado. Pero claro, o sea, el problema, o sea, el porcentaje es altísimo, sí, sí, sin lugar a dudas. Claro, es fácil decirlo, ¿no? Pero luego, es complicado realmente hacerlo. Sí, sí, sin duda. Al final, este es uno de los grandes temas. O sea, ponía el ejemplo del backtesting porque incluso eso hace que gente se aparte, mm, ya no de su camino real. Estamos hablando de backtesting que ni siquiera están ni simulando en el mercado, están solo viendo un gráfico a veces estático Ujú. y, digamos, descartan toda esa operativa simplemente porque han visto en el gráfico estático, es decir, no lo están padeciendo de la misma forma ni mucho menos, han visto que sacan 5, 6, 7 operaciones negativas. Ya Mm, lo descartan. Directamente no sirve. mm. No me Es sirve. que eso es, o sea, al final, hay un problema de temporalidad, ¿no? Hay un problema de paciencia. Y si tú defines un sistema y la estadística te dice que tarda tanto tiempo en expresarse, ¿no? ¿Por qué te empeñas en hacer algo diferente para poder obtener un resultado antes? Ahí es donde realmente, te estás mintiendo a ti mismo, o sea, no estás siendo fiel a tu estilo, digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde realmente las cosas no van a confluir, ¿no? Y además, relacionado con esto, claro, podríamos preguntarnos, a ver qué te parece. O sea, ¿qué crees que puede doler más a un operador? Es decir, seguir un sistema que te hace perder durante un mes, ¿no? Que durante un mes tú tienes un drawdown, ¿ok? O asumir que llevas años sin tener un sistema de verdad, porque realmente lo que estás haciendo es cambiar constantemente de sistema. El gran problema siempre es ese segundo caso. Pero, claro, uno no entiende que ese dolor es como temporal, es momentáneo, porque Ujú, realmente eso es lo que le hará crecer, ¿no? Pero ahí, viene el gran problema, ¿no? O sea, lo que estoy es supeditando ese pequeño dolor que puedo sufrir en ese momento por una gratificación rápida, del mercado, ¿no? Ahí es la gran penalización que uno también, pues, debe trabajar. Debe trabajar, ¿vale? Porque, o sea, al final lo que hemos visto muchas veces es que
se abandona, ¿no? Eso es lo que hemos visto siempre en muchos casos, que lo que haces es abandonar, ¿no? Un sistema que al final te está dando buenos resultados, un sistema que podría darte mucha rentabilidad o podría darte rentabilidad, y lo estás de alguna forma abandonando, ¿no? Y hay muchos datos al final de, de traders que abandonan, ¿no? En ese camino. Y hemos visto siempre, al principio, cuando empezamos en el trading, lo vemos mucho. Pero es que, ¿cuántos al final creemos que están en ese camino? Al final, ah, pues el 90%, ¿no? Al final están en ese momento en el que rompen, o sea, llega ese momento en el que rompen la racha y de alguna forma lo abandonan. Pero por ese paso que tienen que dar. Muchas veces todos creen que el abandono se debe porque no se encuentra un sistema ganador. Y en alguna ocasión sí sucede. Pero la gran mayoría no lo abandonan por eso. No abandonan el trading por eso. Lo abandonan porque no sufren, o sea, no saben sufrir ese, esa racha perdedora y no aguantan, ¿no? El persistir en el trading. Siempre hablamos de persistir en el trading. Y yo creo que muchas veces, claro, uno que está en una racha negativa o que nunca ha conseguido rendimiento en el trading, piensa, vale, persistir es darme de cabezazos contra la pared al final. Pero persistir cuando tú tienes un sistema que has evaluado, que tiene una ventaja, tiene un rendimiento, tiene una esperanza matemática positiva, eh, persistir quiere decir hacer operaciones para que se muestre al final la probabilidad, con lo cual tienes que seguir con una muestra suficientemente representativa como para que ah, ahí empiece a mostrarse todo. ¿Cuántas operaciones podrían ser eso? Pues podrían ser, hemos dicho antes, 50, 100 operaciones. Bien, pero es que muchos lo dejan mucho antes. Y ahí está el gran problema, ¿no? Sí, sí, muchos, o sea, en porcentajes mucho más pequeños. O sea, 4 operaciones perdedoras, ¿no? Esto no funciona, ¿no? O sea, no hay ese concepto de resiliencia, de antifragilidad, ¿no? Nunca mejor dicho, de poder superarse, de poder afrontarlo. Y claro, esa es la parte dramática. Ujú. Bien, no, no, en ese sentido, lo que estamos viendo es que uno se deja llevar por sensaciones. Se deja llevar por sensaciones porque no es que no tenga datos, pero se deja llevar por sensaciones porque no está acostumbrado a que su mente trabaje con una realidad probabilística, ¿no? Que al final el trading, pues es de alguna forma eso. O sea, el trading son probabilidades, es matemáticas. O sea, por mucho que alguien te lo pueda pintar como algo artístico, no tiene nada artístico. O sea, la parte artística, en todo caso, que sí la pueda haber, entre comillas, es en la parte de diseño, pero no en la parte de ejecución. En la parte de ejecución tiene que seguir pues un protocolo, un plan. O sea, al final ahí no hay arte, hay cumplimiento, hay consistencia, que decimos siempre, pero básicamente disciplina, persistencia, hacer siempre lo mismo, hacer rutina, protocolo, ¿vale? Bien, en cualquier caso, ah, esto se puede incluso contrastar con números, ¿vale? Al final, no nos creemos que podemos tener un trading plan en el que no tenga la razón demasiadas veces y pueda ganar dinero. Pero esto se rompe rápido, este esquema. Porque, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar ahí unos números y podemos ver que, por ejemplo, en un trading plan en el que tenga 4 de 10 operaciones positivas, ¿vale? Un 40%. Con lo cual estoy viviendo muchas más operaciones negativas que positivas. 6 de cada 10 son negativas. Vale, de entrada puedo pensar, pues esto no tira, o sea, esto no funciona, esto no me va a servir. Pero claro, ahora fíjate que tengas una R3, es decir, que triplicas el beneficio respecto al riesgo que tienes por operación. ¿Vale? Es que cuando estás ganando, estás, digamos que, cubriendo 3 pérdidas, 3 operaciones que han sido perdedoras. O sea, de cada 3 perdedoras, con una ganadora,
te quedas en tablas, ¿vale? Eso am, es algo muy, muy importante, muy interesante. Bien, ahí también puedes cuadrar aspectos e incluso podrías llegar a hacer el cálculo de la esperanza matemática, ¿vale? Porque ahí lo que estás es haciendo una estrategia muy concreta sin variar la relación riesgo-beneficio. Estás fijándote siempre en un riesgo muy concreto. Haciéndolo de esa forma, fíjate que sale un cálculo de expectativa matemática que sería un 0,8 R por cada operación, más 0,8 R por operación. Ahora cuéntalo, ¿vale? En números, pues sería, pues si tienes $10 de stop por cada operación, con esa expectativa matemática lo que tendrías es $8 por operación de beneficio, ¿sí? Es decir, que cada vez que entras a mercado, sin saber el resultado, puedes sumar $8, ¿vale? Eso es fantástico. Sí, eso es fantástico porque te evade totalmente del ir pensando en el resultado de esta operación. Esa es la clave, es decir, ser capaz de pensar en cada operación, no en el resultado puntual, sino en el resultado de la esperanza del sistema. De forma que te aíslas del resultado más inmediato, te aíslas de los resultados más inmediatos y tú simplemente sabes que cada vez que se da una oportunidad, cada vez que tú colocas la orden, incluso antes de ser servida la orden en el mercado, cada vez que estás preparándote para ejecutar, ¿no? Tú ya sabes que ahí, en cuanto el precio toque tu orden, vas a ganar ese 0,8R. ¿Vale? Vas a ganar esos $8 o lo que fuera, da igual, el importe que sea, ese 0,8R. Entonces, el lograr interiorizar eso en la ejecución es fabuloso, ¿vale? Y es fascinante porque en ese sentido te aíslas absolutamente de todo. Es decir, tú colocas la orden, la vas a mover en el gráfico, la vas a colocar en el mercado y tú no estás pensando lo que inicialmente pensabas antes, lo que ese novato antes pensaba, ¿no? De, joder, he tenido 7 perdedoras antes, ¿qué va a pasar ahora? Si esta octava es perdedora, tendré ya 8, será un desastre, tengo que cambiar el sistema, tengo que encontrar una ganadora que me reafirme que estoy haciendo un trabajo adecuado. Claro, ya no vas a pensar eso, solo vas a pensar que esa orden, en cuanto sea servida, me va a dar 0,8 R, independientemente de lo que haga el precio. En cuanto toque el precio, la orden y se introduzca a mercado, da exactamente igual lo que haga después, puedes incluso el chart trader ocultarlo o lo que fuere, ¿vale? Da exactamente igual, tú vas a obtener 0,8 R o lo que dé tu sistema, da exactamente igual. Pero pensar de esa forma es súper interesante y es súper productivo, porque si tratas de integrarlo profundamente, y además en cortos periodos de tiempo, si eres capaz de hacer eso durante una semana, durante 2 semanas, ostras, el mensaje que le estás dando a tu cabeza es realmente importante, porque le estás diciendo, olvídate de por dónde va a ir el precio, si para arriba o para abajo, te da exactamente igual. Tú ya sabes, en cuanto ha tocado la orden, incluso antes de que salga, que vas a obtener ese porcentaje, que vas a tener ese XR, ¿vale? Creo que es súper interesante porque realmente te ofrece esa potencia, ¿no? Te aísla de todo, ¿no? Y te permite ejecutar de forma disciplinada. Pero claro, tienes que ir a los números. Tienes que ir Sí, a los números, ¿no? Y tienes que ser capaz de pensar solo en eso, ¿vale? Es decir, es como si te lo imprimes en grande, ¿no? Y tienes ahí el porcentaje de lo que te da, ¿no? Y al lado de tu gráfico, bien, bien en grande, tú ya sabes que operación que introduces, ¿no? Operación que te da SXR, ¿vale? En este caso 0,8, ¿vale? Lo que claro, fuera, igual, ¿vale? Creo que, uff. sí. Es que, claro, y fíjate que al final podemos dar digamos, el desglose de números porque quizá alguien está pensando, os estáis inventando el número, ¿no? 0,8R, ahora, ¿por qué $8 si tengo 10 de riesgo? Em, pues sí, o sea, al final podemos verlo en números muy, muy al detalle, porque al final sería eso, ¿no? Sería, pues, en el ejemplo que hemos puesto, pues de cada 10 operaciones, 6 operaciones están perdiendo esa R, ¿vale? Porque el riesgo, el stop siempre es R. Fíjate que en una secuencia de 10 perfecta, digamos, Ujú. 6 negativas, tendrías un
menos 6 R, ¿vale? Tienes $10 menos $60, ¿vale? En definitiva. Y de esa secuencia perfecta, 4 serían positivas. Pero claro, cada una de esas 4 es un 12 R, ¿sí? Con lo Eso cual, es. fíjate que ahí estás ganando a 12 por 10, ¿vale? Eso Son es. 120. Y eso Ujú. quiere decir, pues en definitiva, que al final de esas 10 operaciones estás sumando $60. Claro, esa Sí. es una secuencia perfecta, ¿no? Claro, al final hay un aspecto que es los drawdowns, ¿sí? Las rachas negativas. Claro, uno hace los números rápidos y dice, hostia, pues claramente pues son 6. Me pueden aparecer, no, pueden aparecer más, ¿vale? Pueden aparecer más de 6 operaciones negativas. De hecho, em, digamos que en ese ejemplo, en el que tenemos un 40-60, 40 de probabilidad de acierto, 60 de probabilidad de pérdida, podrías generar rachas negativas más grandes, ¿vale? Pero tienes que también emocionalmente saber, digamos, acarrear esas secuencias negativas. Podrías tener una secuencia de hasta 10 operaciones negativas, por ejemplo. Ujú. Pero al final, no pasa nada. Tú actúas en el medio largo plazo, con lo cual debes estar pensando en un grupo de una, digamos, una secuencia grande de operaciones. 50 operaciones, 100 operaciones, 200 operaciones. Tú tienes que persistir en eso. Porque al Ujú. final podrías tener varias rachas de esas distintas dentro. Pero claro, tienes que estar en todas las operaciones. De esa forma, estás en las rachas negativas y las rachas positivas, que también los hay. Estamos hablando de drawdown, pero también tendríamos el drawn up, Eso ¿no? es. Ahí tenemos que persistir y estar en todas las operaciones. Am, Tengo que hacer, en todo caso, esa vista, ese estudio de mi caso, ese estudio estadístico de mis números, cuando lleve un grupo de operaciones suficientemente grande, ¿vale? No lo puedo hacer directamente en las 10 primeras. Estamos dando, por ejemplo, esos números de la racha perfecta, que sería, pues de cada 10, 6 perdedoras, 4 ganadoras. Eso no se va a dar así, de forma perfecta. Pero es para que entendamos la expectativa matemática cómo estaba hecha. Pero sí, cuanto más grande sea la secuencia, más va a tender a eso, ¿no? A nivel, se va a normalizar, ¿no? A nivel probabilístico va a tender a eso. De cada, en proporción, cada 6 operaciones serán negativas, 4 positivas. Sí. Pero fíjate además lo paradójico del asunto, ¿no? Tú diseñas el sistema, ¿no? Haces un backtesting, ese backtesting recoge el resultado estadístico de tu sistema aplicado con disciplina de forma sistemática durante un año, por ejemplo, ¿no? Pongamos que tienes, yo qué sé, 200, 300 operaciones, ¿no? Y eso te da los números, ¿no? Los números que lo respaldan. Sin embargo, luego lo ejecutas en simulado o en real, ¿no? Y a la séptima lo cambias. Es decir, tu backtesting lo has hecho con 200 operaciones, pero tu ejecución con 7 ya consideras que no funciona, que tienes que cambiar algo, ¿no? Ahí es donde entra un poco esa paradoja. Es decir, tú tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante ejecutando de forma precisa hasta que el resultado se exprese, ¿vale? Y tienes que aislarte del resultado puntual, pero tienes que ejecutar, porque si no, sería lo mismo que si haces el estudio estadístico con 10 operaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué resultado te va a dar una estadística de 10 operaciones? No tiene ningún peso, no tiene ninguna relevancia. Entonces, si la estadística la hacemos en números grandes, para que podamos obtener un valor que se expresa a lo largo del tiempo, en la ejecución lo mismo. Tú tienes que mantenerte firme y no cambiar nada. Ahí es donde realmente vas a lograr que el resultado avance, ¿no? Y tú avances como operador. Ujú. Sí, es que al final lo que tenemos es que de alguna forma aislar variables, porque hay una variable de ejecución, una variable de sistema. Pero el perfil o el carácter del operador determina que el trabajo pueda ser o no exitoso. Y me explico. Al final, fíjate que todo pasa por generar esa muestra representativa de tu operativa. Si no llegas a generar eso, no puedes
tomar el conocimiento completo de tu operativa. Si tú no haces esa ejecución durante X operaciones que te dé una entrada dentro de la naturaleza probabilística que has medido ya de tu trading plan, tú no puedes tener datos como para decidir nada. Es decir, tú no estás haciendo trading, eso es una realidad de la ejecución puramente, pero al mismo tiempo no puedes llegar a la deducción si tu sistema realmente funciona o no. ¿Sí? Y ahí es donde está el gran problema. O sea, tienes que empezar por esa primera parte. Si no puedes llegar al final de esa primera parte, tampoco podrás tener el razonamiento suficientemente objetivo para decidir que esto no funciona. Con lo cual, todos los caminos llevan al mismo sitio. O sea, tengo que superar esta primera parte. Tengo que superar la parte de ejecución para que luego también pueda decidir si un sistema funciona o no funciona en la ejecución práctica. Quizás puedo tener incluso también un caso donde sobre papel tengo un trading plan, un sistema que es rentable. Pero luego en la ejecución sea inviable, ¿no? También ejecutarlo. También tengo que demostrar de alguna forma en la práctica, generando una operativa consistente en base a mis reglas. Si no llego al final a esa muestra suficientemente representativa, nunca voy a llegar a la deducción que puedo descartar o no puedo descartar un trading plan. Y Y ese, luego además, digamos que es la gran problema. y luego además, bajo mi punto de vista, distorsionamos en exceso el resultado puntual de lo que está ocurriendo. Es decir, tú diseñas un sistema, ¿no? Tienes una estadística de los resultados de ese sistema, tienes un drawdown definido de ese sistema, incluso tienes una gestión del riesgo perfectamente acotada. O sea, tú tienes hasta un drawdown máximo en tu sistema, ¿no? Que puede ser el 20% de tu capital, a partir del cual tienes que decir, bueno, igual hay que reanalizar lo que estamos construyendo aquí. Claro, si tú tienes una racha de 5 operaciones, de 6 operaciones perdedoras, estás muy por debajo de ese drawdown máximo. Sin embargo, exageramos emocionalmente ese resultado, porque nos duele, porque emocionalmente nos perjudica, pero lo estamos exagerando. Si seguimos dentro de los patrones, seguimos dentro de los raíles que definen el sistema. Es decir, tienes que seguir ejecutando, porque tú no estás incumpliendo nada. Lo único que estás incumpliendo, en caso de que dejes de ejecutar, es el sistema como tal. Pero los resultados que está ofreciendo entran dentro del baremo estadístico, entran dentro de la gestión de riesgo. O sea, entran dentro del resultado natural que ofrece el sistema. Pero como somos presas emocionales, pues entonces, no, simplemente me parece un desastre absoluto 7 operaciones perdedoras. Y una octava me parecerá un desastre todavía mayor, ¿no? A pesar de que pues, no llevo más que un 8% de pérdida acumulada, ¿no? Con esas 8 operaciones perdedoras, con esas 7, las que fueren. Entonces, claro, lo distorsionamos, ¿no? Y buscamos algo que mitigue eso. O dicho en otras palabras, estás intentando que tu sistema, que lo has diseñado con un drawdown máximo igual de un 15 o un 20%, ¿no? No tenga eso, sino tenga un 5. Tenga como poco un 5. No estás intentando replicar lo que realmente has definido, has diseñado y has backtesteado, digamos. Te estás volviendo a engañar. Es decir, no estás tratando de ejecutar de forma sistemática lo que tienes que ejecutar. Sin duda, nos tenemos que basar en esa parte de datos, ¿vale? Datos objetivos que nos ayuden a solventar esa realidad, ¿no? A nivel emocional. Sí. Vale, pues fíjate que al final podemos aportar también una parte de bibliografía, ¿vale? Esa parte de bibliografía que, que hemos visto bien, muchas veces contrastada en libros, por ejemplo, insistimos, ¿no? Ahí también el trading en la zona de Mark Douglas, Duras. en el que pues tienes que partir de esa idea, ¿no? Quizás la parte estadística, la parte de ver que hay pérdidas, te puede generar cierto daño, pero evidentemente el otro daño es mucho peor, ¿sí? Tengo que saber equilibrar esas dos partes y bien, ahí utilizar eso a favor mío incluso nos daría origen a otro libro de ejemplo, ¿no? En este caso también el de Nassim Taleb, que da nombre un poco
al podcast Antifrágil, pues también va por ese camino, ¿vale? Pero lo que tenemos que aprender también es que el trading es pura estadística. Y a partir de esa estadística lo que tengo que es que apoyar, ¿vale? En el día a día, apoyarme en la resolución de problemáticas de todo tipo, a nivel emocional sobre todo, y entender que pues, rachas negativas son perfectamente lógicas dentro de una operativa. Tengo que persistir a pesar de las rachas negativas. Tengo que adaptarme a la realidad estadística del mercado y olvidarme de dolores puntuales, ¿vale? En el sentido de que lo que estoy viendo es que no estoy acertando, ¿no? Y olvidarme del sentido de la reafirmación personal transformada en si estoy acertando lo que va a ocurrir después o no, ¿vale? Tengo que separarme un poco de eso y entender que ciertamente, pues todo puede crear cierto daño a nivel emocional, pero que hay un daño, que es ese daño productivo, que a la larga me va a satisfacer porque voy a encontrar mi objetivo en el trading, que es por el que tengo que pasar. Y no pasa nada. Es un proceso como de adaptación, de adaptación para poder llegar a ser trader, ¿no? En definitiva, ¿no, José? Y de alguna forma, o sea, hay que pasar por ello, ¿no? Y luego, o sea, hay que pasar por ese dolor, por ese sufrimiento, pero hay que ser capaz de darle la vuelta, ¿no? Para que de alguna forma nos empuje hacia adelante y nos permita, pues eso, mejorar y superarlo, porque si no, al final nos vamos a quedar estancados. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también hay que darse cuenta de que de poco sirve, pues eso, una actitud infantil en la cual, bueno, pues esto no funciona, lo cambio por otro, lo muevo de una forma, lo muevo de la otra. Tienes que ser riguroso, tienes que ser profesional y tienes que ser disciplinado, porque si no, realmente no vas a lograr, ya no digo evitar el dolor, porque no se trata de evitarlo, sino no vas a aprender absolutamente nada de ese dolor. Y entonces estás condenado a repetirlo, ¿vale? Y cada vez estarás más frustrado, cada vez estás más estresado, más agobiado. Y al final acabarás, pues como acaba ese 90% de operadores o de futuros operadores que acaban abandonando tras X cicatrices, tras X sistemas cambiados, tras X intentos o cuentas perdidas o cuentas de fondeo intentadas o lo que fuere, da exactamente igual, pero acaban desesperados, ¿no? Y dedicándose a buscar otra cosa que porque esto no lo han logrado. Al final es todo un tema de actitud, ¿eh? O sea, al final un tema de Sí, mentalidad. sí. Con esa mentalidad más frágil, siguiendo ahí el paralelismo con antifragilidad, esa personalidad más frágil, pues cuando te equivoques, es decir, que la operación te salga negativa, tú vas a decaer, ¿no? Pero Ujú. esa no es la actitud en el trading. Con lo cual, no es que no sientas ni padezcas, pero tienes que entender que esa es una parte del juego. Tienes que irte o de alguna forma transformar esa forma de pensar a una forma de pensar más am, resiliente, ¿no? Esperar a que al final todo caiga por supuesto. Es decir, si tienes que descartar un sistema, lo descartas, pero una vez hayas hecho el trabajo adecuadamente, es decir, pues operar 100 operaciones, llenarte, digamos, de razones objetivas para poder decidir eso, ¿no? Y Ujú. de alguna forma, eso, además, es lo que te hace al mismo tiempo, por un círculo de antifragilidad, ¿no? De alguna forma, trabajar que esa parte de adaptación inicial, que es la de que no te importe tanto el resultado puntual, que no sientas como un ataque a tu condición personal el hecho de que esa operación no sea positiva, eh, lo vas readaptando, ¿no? A medida que tú estás viendo con ese feedback que tienes 100 operaciones, llegas a la deducción de que esto funciona o de que esto no funciona, vale. Entonces, siguientes operaciones, ya tienes una información en tu cabeza que te permite ser mucho más resiliente, a pesar de que antes quizá caías en esa tentación de sentir pues, esa negatividad absoluta cuando tenías ciertas operaciones negativas. ¿Vale? Ahí es donde tenemos que anclarnos. Sí. Ahí lo que pasa que, o sea, el trading está envuelto también en una aura perniciosa en ese sentido. Es decir,
Cualquier proyecto interesante en la vida requiere de una actitud de crecimiento, de superación, de mejora constante. Cualquier proyecto, ¿eh? O sea, un emprendizaje, lo que sea, proyecto personal, da exactamente igual. Cualquier cosa en la vida que valga la pena requiere de esfuerzo y requiere de una actitud para poder superar los obstáculos. Sin embargo, en el trading o sea, hay como un ruido de fondo, ¿no? De, bueno, pues si esto no funciona, pues cambias, buscas otra cosa, buscas esa falsa quimera, buscas ese santo grial, ¿no? Que te va a dar la solución de forma sencilla. Y es que está muy arraigado, ese es el problema. Es decir, mm, tenemos que darnos cuenta de que no funciona así, ¿no? Y de que como cualquier cosa que realmente sea interesante, ¿no? Y el trading, desde luego, es un desafío con mayúsculas, pues requiere de ese cambio de actitud y de esa forma de funcionar, de esa resiliencia, de esa antifragilidad que realmente te permita evolucionar y crecer para lograr tus objetivos. Si no, no hay manera. Pero, o sea, es algo que debe impregnarte de alguna forma. Bien, pues vamos a hacer también un experimento final, ¿vale? Vamos a hacer un experimento también que lo que hará es que pues, la gente trabaje en lo que la mayoría no trabaja. O sea, vamos a hacer un experimento que es eh, forzar, ¿vale? Esperemos que también se presten a ello, pero Sí, forzar a que se trabaje lo que realmente es que no se trabaja. Y es hacer ese experimento con uno mismo, ¿vale? Y ver que puede generar en la práctica, puede generar esa resiliencia para demostrarse a sí mismo esto que estamos hablando, esto que hemos hablado, ¿vale? Al final, también el hecho de que comentemos siempre que uno debe preguntarse si con el trading lo que busca es un rendimiento económico y no una reafirmación personal de que puede acertar, de que puede adivinar, de que quiere tener la razón, en definitiva, pues también por aquí lo va a trabajar, ¿vale? Al final se trata de hacer 20 operaciones, ¿no? Hacer 20 operaciones que al final no es una muestra suficientemente representativa, ¿vale? Está claro, pero es un experimento inicial que luego uno puede incluso seguir, ¿sí? Con lo cual, ahí estaría la parte, digamos, práctica, pero vamos a ir a más detalles en y eso. ojo, porque esas 20 operaciones, o sea, esto no es que digas, vale, este experimento que me proponen José y Albert de ejecutar, ¿qué me va a llevar? ¿Me va a llevar 6 meses? No, no necesariamente, o sea, puede ser tranquilamente mes y medio, 2 meses. Tampoco importa además el tiempo que lleve, que depende mucho del sistema, depende mucho del tipo de operativa, de los días que operas, ¿no? Del mercado en el que operas, Oye, y pero lo pueden importante, ser pocos días, incluso. O eso es, sea, depende del número de operaciones de media que tenga el sistema eso es. diarias. O sea, Pero lo si tú tienes importante 10 operaciones diarias, pues mira, en 2 días lo tienes liquidado. Eso, pero lo importante es lo que diga tu sistema, no el Eso es. hecho de, no, quiero completar la prueba que me proponen lo antes posible. No, no. Eso no lo defines tú, eso lo define tu sistema. Si tu sistema te dice que es un mes para hacer una media de 20 operaciones, será un mes, ¿eh? Más menos X, ¿de acuerdo? Pero lo importante es ejecutar sin llegar a romper esa racha, es decir, Eso es. mantenerte firme durante esas 20 operaciones, el tiempo que Claro. sea. Y entonces, vamos a hacer este plan, este experimento, que además muy guiado, ¿vale? Serán 4 pasos muy concretos. Ujú. ¿Vale? Porque los pasos tienen mucha importancia por lo que estamos comentando constantemente, ¿vale? Para que tu cabeza se centre y sepa dónde se dirige y sepa exactamente qué tiene que hacer sin dispersarse. Vale, algo que cuesta mucho, ¿vale? Como primer paso. Cuesta muchísimo, ¿eh? O sea, con alumnos es una cosa que es, yo no sé si, no lo hemos conseguido casi nunca. O sea, ya lo estoy avanzando. Es el hecho de que se busque un solo patrón, ¿vale? Una sola forma de operar, un solo setup en el mercado, uno solo, ¿vale? Y que al final lo detalles, ¿vale? Lo escribas. Lo escribas y digas realmente cuando salgo, qué,
riesgo voy a tener ahí, todo, ¿vale? Todo. Lo que estamos hablando antes del ejemplo de las Rs, Ujú. 3R, 1R, tal, ahí transfórmalo en, sobre todo, valores, ¿vale? Valores, ¿cómo lo vas a hacer? También, evidentemente, definir exactamente en qué consiste tu patrón, o sea, Mm. saber exactamente en qué consiste. Escribirlo es necesario e imprescindible, Mm, eso ¿sí? es. Y ojo, o sea, tú lo escribes para tenerlo definido, pero durante la operativa no es que lo tengas en la memoria, ¿vale? Que también, ¿vale? Pero sí que es importante que lo tengas delante, ¿vale? Que lo tengas presente, que sea visible. Es decir, tú tienes tu gráfico, tienes tu sistema, tienes tu equipo, ¿no? Y al lado, tienes impreso cuál es el protocolo, cuál es el setup que tienes que ejecutar, cuáles son las reglas que tienes que hacer, ¿vale? No solo eso, las lees, ¿vale? Porque una cosa es que las tengas memorizadas, ¿vale? Pero es importante que te las leas. Antes de se está perfilando una operación, te las lees, ¿vale? Y esto puede parecer baladí, puede parecer trivial, pero no es algo menor, o sea, no es opcional, es parte del protocolo que tenemos que ejecutar. Tiene que Ah, estar definido, claro. tiene que estar visible y tienes que leerlo antes de, para que tengas Y ese refuerzo. claro, yo creo que al final uno debe tener la visión de ser un súper experto en su trading plan, en este caso en ese setup. Ser un súper experto, ser maestro, o sea, sentirse como que nadie más sabe tanto de esto como yo. O sea, lo domino tanto que, vamos, directamente sé todos los pormenores, todo lo que puede llegar a ocurrir en el mercado, conceptualmente, yo entiendo si eso cumple o no cumple. Debo entender eso como algo súper directo, ¿vale? Que no tenga ningún tipo de duda. Y si no, como dice José, pues también, pues lo tengo a mi lado, cualquier tipo de consulta, pues la resuelvo al momento. Eso quiere decir también que en la definición tiene que ser muy concreta, sin ambigüedades, totalmente definida, ¿vale? Totalmente objetiva. Vale, otra cosa, siguiente paso, que sé, yo creo que aún menos lo ejecuta la gente. Y Ujú. es también escribir tu compromiso, ¿no? Escribir, si puede ser con tu mano, ¿vale? Escribir que te vas a comprometer a ejecutar eso en las siguientes 20 operaciones sin ninguna excusa, ¿vale? Sin ninguna excusa y haciendo lo que tengo que hacer. E incluso, pues ahí incluso lo firmas. Lo firmas y dices, mira, hoy a 5 de diciembre lo que voy a hacer es, a partir de ya, 20 operaciones. Las siguientes 20 operaciones van a seguir esta definición que he hecho aquí mismo. Y lo firmo. Sí. Correcto. Es que además, o sea, puede parecer como infantil, ¿no? Pero tengo que escribir esto de mi puño y letra, tengo que firmarlo, ¿eh? Pero lo cierto es que funciona porque el mensaje que le estás mandando a tu cabeza es potente. O sea, no puedes saltarte ni una sola coma de lo que has definido. Eso es clave. De hecho, si se da un escenario en el cual tu cabeza empieza a preguntarte, es que no estoy seguro, me genera cierta duda, da igual. Si cumple lo que tienes definido en las reglas, ejecutas, vas adelante. Si por el motivo que sea te saltas la regla, ¿vale? En ese proceso, entonces no continúas adelante con las siguientes, sino que reseteas. Quiero decir, si tú vas haciendo ese proceso de 20 operaciones y en la quinta, cuando se da la quinta, no la ejecutas, te la saltas, ¿no? Entonces vuelves, cuando vuelvas a ejecutar a la siguiente, no será la sexta, sino que será la primera. Es decir, reseteas el contador. Es decir, te, te autocastigas en ese sentido, ¿no? Para que tú sepas que el hecho de saltarte las reglas, el hecho de no seguir ese compromiso que has firmado arriba, tiene unos condicionantes, tiene unas implicaciones. Y esa implicación es volver a la casilla de salida, ¿vale? Entonces, creo que es importante porque también de esa forma te estás diciendo que no, no, aquí tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿vale? Esto, por ejemplo, que estoy comentando, cuando tienes que rendir cuentas a alguien, ¿no? Cuando estás auditándote con alguien, que puede ser alguien de tu familia, tu pareja o alguien con quien estás haciendo mentoring, esto es súper interesante porque ahí tienes una responsabilidad, ¿no? De qué vas a contar, o sea, qué he hecho, ¿no? Te estás exponiendo en ese sentido. Es súper interesante. En este caso es algo parecido, ¿vale? Claro. Que te lo saltas, vuelves a la casilla de inicio, contador a cero y empiezas otra vez.
hasta que cumplas las 20. Eso es. Bien, y al mismo tiempo también, un siguiente paso sería escribirte la máxima pérdida, ¿vale? La máxima pérdida que tú quieres tener dentro de esa prueba, en valor, en porcentaje, en lo que sea, ¿vale? De todas maneras, tú te lo defines al principio, ¿vale? Antes de empezar. Tú te lo defines, pero tú sigues igualmente. Ujú, ¿Por qué? Porque eso te va a dar el poder de que cuando acabes las 20 operaciones, tú puedas decidir objetivamente con algo que ya has diseñado antes. Y ujú, eso es muy importante, ¿vale? Llegas al final de las 20, si el drawdown que tienes en esas 20 es superior a lo que habías definido en el diseño previo, pues fantástico. Sabes que no cumple. ¿Listo? ¿Vale? Ahí tienes una forma de razonar objetivamente en base incluso también a los resultados, en base a un diseño previo. ¿Sí? Eso es importante también. Y finalmente, al final también tienes un último paso, ese paso número 4, que es tener un diario emocional, ¿vale? eso es. El tener en cada operación, y no solo las operaciones, pero en cada operación seguro, Ujú, un poco las reflexiones de qué ha ocurrido en mi cabeza en ese momento, ¿no? Esos altibajos emocionales que he tenido durante pues, el previo de la operación, el durante el proceso de toma de decisión, el después durante la operación o en el momento de la ejecución incluso y en el momento de la salida de mercado. ¿Vale? Cuando tenga yo esas reflexiones volcadas en el papel, que no tengo que hacerlas en ese mismo momento en el que estoy tomando la decisión, ¿eh? Lo puedo hacer después, pero tener esos datos, ¿vale? A nivel emocional, también me van a servir después para reflexionar, ¿vale? Para entender si algo va más conmigo, va menos conmigo, si tengo que trabajar algo, si no tengo que trabajarlo, ¿vale? Es una información muy, muy interesante, ¿vale? Es relevante, diría yo, ¿no? sí, sí, sí. Bien, pues ahí tenemos, o sea, ese proceso, esos 4 pasos, ¿no? Que, bueno, tiene cierto trabajo, pero no es complicado, ¿vale? Son 20 operaciones, ¿vale? Simplemente hay que ser riguroso. Pero, ojo con esto, porque al final es muy importante, darse cuenta de las implicaciones que tiene cumplirlo. Y me explico. Si logramos ejecutar este protocolo de estas 20 operaciones, aunque el resultado al final nos demuestre que o sea, el resultado final es negativo, ¿vale? Aunque el sistema realmente no esté arrojando un profit, un beneficio. Pero si logramos ejecutar con disciplina y completar este proceso, estamos mandando un mensaje muy potente a nuestra cabeza y además estamos logrando algo que el 90% de los traders no consigue, que es mantenerse con una ejecución sistemática y disciplinada durante un bloque de 20 operaciones. Es decir, eres capaz de seguir tu sistema de principio a fin en esas 20 operaciones. ¿Vale? Luego, a partir de ahí, tú ya puedes extraer unas conclusiones de qué ha pasado emocionalmente, qué te dice tu diario, de si el setup realmente ofrece un rendimiento interesante en mercado o no ofrece un rendimiento, pero ahí es donde puedes sacar las conclusiones, no antes, en ningún momento antes. Entonces, claro, es súper interesante porque lo que vas a obtener tras ese proceso de esas 20 operaciones ya no es un resultado, sino es una confirmación de que tú eres capaz de ejecutar de forma disciplinada. Y ese mensaje es el que realmente te vale para luego, tanto si tu sistema mm, funciona o no, poder llevarlo a la práctica. Es decir, si no funciona, cambias cosas hasta que obtengas un sistema que es rentable y entonces ahí sí que puedes realmente avanzar hacia esa consistencia porque ya te has demostrado que eres capaz de ejecutar con disciplina. Eso es muy potente. O sea, lo Mm, que estás diciendo y lo que alguien está ahí escuchando y se va a poner a ello, tiene que entender que lo que va a hacer el 90% de la gente que entra en el mercado no lo hace. O sea, habrá superado en eso al 90%. O sea, eso es brutal. Es decir, estás de alguna forma haciendo mucho, mucho mejor trabajo que la gran mayoría de los que operan en el mercado. Eso es súper potente. Con lo cual, que se comprometan, ¿no? Esas 20 operaciones, tarde lo que tarde en esas operaciones, y que cuando hayan terminado de hacerlo bien, como dices tú, si empiezo mal, vuelvo a empezar,
¿vale? Cuando hayan hecho eso bien, el proceso bien, que vuelvan a este episodio, ¿no? Ujú. Y que vuelvan a mirarlo y que lo comenten, ¿vale? Que lo comenten ahí y nos digan cómo ha resultado, cómo ha, qué ha sucedido. Sea para que le ha salido fantásticamente bien a nivel de resultados, como que no le ha salido bien a nivel de resultados. Es que eso da igual. O sea, al final, el trabajo no es ese. O sea, tenemos que Eso es. fijarnos que el trabajo no es que hayas conseguido ser rentable a partir de esas 20 operaciones, sino que el trabajo que has hecho te permite seguir adelante y poder entonces seguir en el camino adecuado para poder ser rentable. ¿Sí? Correcto, correcto, correcto. Muy bien, pues Sí, ahí tenemos una sección práctica para que con ese experimento pues todos se pongan en el camino, porque tenemos constancia, ¿no? De muchos que nos comentan en mensaje, digamos, en comentarios también y en privado, de eso, de que no han conseguido nunca, llevan tiempo y no han conseguido nunca reencarrilar su operativa o encarrilar, mejor dicho, su operativa y conseguir sacar rentabilidad del mercado. Incluso muchos empiezan a no creer que eso es posible. eso es, Con eso lo es. cual, empezamos por trabajos prácticos como Ujú, este. Haz este experimento. Si ujú, este experimento lo puedes hacer, estás por encima del 90%. ujú. Es Sí, sí, brutal. estás en una situación inmejorable. Por tanto, ahí en ese sentido, esperaremos ansiosamente vuestros comentarios. Recordar que al final, o sea, no se trata de obtener un rendimiento, ¿eh? Se trata de construir una actitud frente al mercado, ¿no? Y frente a tu operativa y realmente de ser capaz de mostrarte sistemático y disciplinado, ¿vale? Por tanto, ahí os dejamos el testigo, ¿no? Esperamos vuestras respuestas y confiamos en que os aporte valor el contenido. Fantástico. Y en siguientes episodios empezaremos, ¿no? Seguiremos, ¿no? También pues tratando todos estos temas desde una vertiente práctica, con experimentos si hace falta, talleres, lo que haga falta. Ujú. También sugerencias, todos vosotros, porque nosotros entendemos nuestro prisma en el que puede ir mejor vuestro camino, poder reencauzar el camino, pero vosotros también podéis decirnos sugerencias de lo que creéis que os podría ayudar más, ¿no? Talleres, lo que consideréis interesante. ¿Sí? ¿De Nada, acuerdo? les emplazamos para el siguiente capítulo ya, ¿no? Siguiente episodio. ¿De qué será? Correcto. Lo Pues verán. nada, estaremos en contacto. Muy bien, gracias a todos. Cuidaros, Venga, abrazos. hasta pronto.